En un mundo obsesionado con acumular, poseer y exhibir, muchos han confundido la felicidad con la abundancia material. Casas más grandes, cuentas bancarias más llenas, seguidores más numerosos, y aún así, el alma sigue sedienta. Porque hay un vacío en el corazón humano que ningún logro terrenal puede llenar. Solo aquel que lo creó puede saciarlo. La Biblia lo declara con claridad en Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Observa, no dice en tus posesiones, ni en tus logros, sino en tu presencia. Esa es la clave. La verdadera felicidad no es resultado de lo que se tiene, sino de quien se tiene. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí una vida con propósito, paz y gozo inquebrantable. Porque cuando Él habita en el centro del corazón, todo lo demás pierde su peso. La escasez ya no asusta, el fracaso ya no define, y la soledad ya no duele igual. Porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. Y quien no lo tiene, por mucho que posea, vive en la más profunda pobreza espiritual. Así que, si hoy sientes que nada llena ese hueco interior, no busques más en lo creado. Vuelve al Creador. Porque solo en sus brazos encontrarás el descanso que tu alma anhela. El mundo ofrece felicidad condicional, serás feliz si tienes éxito, si eres amado, si alcanzas tus metas. Pero Dios ofrece una felicidad incondicional, serás pleno porque yo soy contigo. Esa diferencia es abismal. La primera depende de circunstancias cambiantes, la segunda, de una persona inmutable. Job lo experimentó en carne propia. Perdió hijos, riquezas, salud, y aún así declaró, aunque me mate, en él esperaré, Job 13:15. ¿Cómo? Porque su felicidad no estaba en lo que tenía, sino en quien era su Dios. Pablo, encadenado en una prisión oscura, escribió a los filipenses, gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, gócense. Filipenses 4:4. No dijo gócense si son libres, ni gócense si tienen salud, sino siempre. Porque su gozo nacía de una relación, no de una situación. Así también contigo, tu paz no debe depender de tu cuenta bancaria, tu estado civil o tu reputación. Debe depender únicamente de la certeza de que Dios te ama, te sostiene y jamás te abandonará. Y en esa certeza, florece una alegría que el mundo no entiende, pero que todos desean. Muchos corren tras sombras, pensando que son sustancia. Persiguen relaciones que prometen amor, pero terminan en decepción. Buscan reconocimiento que promete valor, pero deja el alma vacía. Anhelan riquezas que prometen seguridad, pero generan ansiedad. Y mientras tanto, ignoran la fuente viva que fluye eternamente, la presencia de Dios. Jesús lo dijo claramente a la mujer samaritana junto al pozo, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, Juan 4:14. No ofreció bienestar temporal, sino satisfacción eterna. Porque él sabía que el alma humana fue diseñada para una comunión íntima con el Creador. Sin ella, todo lo demás es huido. Con ella, hasta el silencio canta. Así que, si hoy te sientes agotado de buscar felicidad en lugares equivocados, detente. Respira. Vuelve tu mirada al Altísimo. Porque no necesitas más cosas, necesitas más de Él. Y en su presencia, descubrirás que ya tienes todo lo necesario para vivir en gozo, incluso en medio de la tempestad. Dios no mide la riqueza por lo que posees, sino por lo que Él es para ti. Un mendigo que ora con fe posee más tesoros celestiales que un rey que vive sin Dios. Porque la verdadera riqueza es espiritual, no material. El apóstol Pablo lo expresó así, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, 2 Corintios 6:10. ¿Cómo es posible? Porque su identidad no estaba en lo visible, sino en lo eterno. Así también tú, aunque el mundo te llame pobre, fracasado o insignificante, y en los ojos de Dios eres heredero de su reino, sellado por su Espíritu, amado con un amor inagotable. Y esa verdad, cuando se arraiga en el corazón, produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una emoción pasajera, es una convicción profunda de que, sin importar lo que falte, Él es suficiente. Y en esa suficiencia, nace la verdadera felicidad, aquella que no se compra, no se negocia, no se pierde, porque está sellada en el cielo.
si este mensaje ha resonado en tu espíritu, no lo guardes en silencio. Tal vez hoy mismo estabas buscando felicidad en lo externo y Dios te trajo aquí para recordarte, hijo, no necesitas más. Solo necesitas más de mí. Ahora, antes de seguir adelante, tómate un segundo, comenta con Dios: lo tengo todo si crees que la verdadera plenitud nace de su presencia. El mundo mide la felicidad en logros acumulados, pero Dios la define en relación restaurada. Mientras la cultura grita más, el cielo susurra basta. Porque en su presencia no se necesita más para ser pleno. El salmista lo expresó con claridad: el Señor es la porción de mi heredad y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmo 16:5. No dijo mis riquezas son mi porción, ni mi éxito me sostiene, sino que reconoció a Dios como su única herencia suficiente. Esa es la revolución del alma que ha encontrado su centro en el Altísimo. Ya no busca afuera lo que ya posee adentro, la comunión con el Creador. Y en esa comunión, descubre que la verdadera riqueza no se cuenta en bienes, sino en gracia, no en posesiones, sino en promesas. Por eso, un creyente en una celda oscura puede cantar con más gozo que un rey en un palacio vacío. Porque la alegría no nace de las circunstancias, sino de la certeza de quien camina contigo en ellas. Así que, si hoy te sientes pobre en recursos pero rico en fe, alégrate, estás más cerca de la verdadera felicidad que muchos que tienen todo, menos a Dios. La sociedad moderna ha convertido la felicidad en un producto de consumo, algo que se compra, se exhibe y se pierde con facilidad. Pero la Biblia presenta una felicidad inalienable, aquella que brota del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, no de los frutos del mercado. Pablo, escribiendo desde una prisión, declaró: mi Dios suplirá todo lo que necesitéis conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Observa, no dijo todo lo que deseéis, sino todo lo que necesitéis. Porque Dios sabe que muchas veces lo que anhelamos no es lo que realmente necesitamos. Él no siempre da lo que pedimos, pero siempre provee lo que es esencial para tu propósito. Y en esa provisión divina hay suficiencia. Hay paz. Hay gozo inexplicable. Por eso, la verdadera felicidad no depende de tenerlo todo, sino de saber que aquel que lo tiene todo está contigo. Y esa verdad, cuando se arraiga en el corazón, libera del ansia de poseer, del miedo a perder y de la esclavitud del deseo insaciable. Dios no te llama a una vida sin pruebas, sino a una vida con gozo en medio de ellas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No prometió ausencia de dolor, sino presencia victoriosa. Y en esa presencia, incluso el sufrimiento adquiere sentido. Porque quien tiene a Dios no ve la prueba como castigo, sino como oportunidad para profundizar su fe. Job, tras perderlo todo, no perdió su confianza: aunque me mate, en él esperaré. Job 13:15. ¿Cómo? Porque su identidad no estaba en lo que tenía, sino en quien era su Redentor. Así también tú, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor, si tienes a Dios, tienes fundamento. Y en ese fundamento, florece una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Por eso, no busques huir de toda dificultad, busca encontrar a Dios en ella. Porque allí, en medio del fuego, es donde muchos han descubierto que Él no solo salva, sino que camina contigo en las llamas. La verdadera libertad no es poder hacer lo que quieres, sino querer lo que tienes. Y esa libertad solo nace cuando el corazón se conforma con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió: sé lo que es tener escasez y lo que es tener abundancia, en todo y por todos modos he aprendido a estar contento. Filipenses 4:12. No dijo estoy feliz cuando tengo, sino he aprendido a estar contento. Es decir, el contentamiento no es un sentimiento espontáneo, es una disciplina espiritual. Se cultiva en la gratitud diaria, en la confianza constante y en la renuncia al comparar. Porque mientras compares tu vida con la de otros, nunca tendrás paz. Pero cuando miras a Dios y reconoces que Él ordena tus pasos con amor, entonces el alma descansa. Y en ese descanso, nace una felicidad que no depende de lo externo, sino de la quietud interior que solo produce la fe. Si este mensaje ha tocado una fibra en tu corazón, no lo guardes para ti.
Tal vez hoy mismo alguien cercano a ti está buscando felicidad en relaciones sotas, en cuentas bancarias vacías o en sueños frustrados. Dios no promete una vida sin carencias, pero sí una vida con suficiencia en Él. En un mundo que mide el valor por lo que se posee, el creyente encuentra su identidad en lo que ha recibido: gracia, perdón, propósito y presencia divina. Pablo, escribiendo desde una prisión, declaró con autoridad espiritual: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No dijo todo lo tengo, sino todo lo puedo, porque su fuerza no venía de sus circunstancias, sino de su comunión con el Señor. Esa es la paradoja del reino: en la debilidad florece la fortaleza, en la escasez se revela la provisión, en la soledad se experimenta la compañía más íntima. Porque cuando todo lo externo se desvanece, lo eterno se hace visible. Y en ese espacio sagrado, donde el alma deja de aferrarse a lo temporal, descubre que ya tiene todo lo necesario para vivir en paz, gozo y plenitud. Así que, si hoy te sientes vacío, no busques llenarte con más posesiones, relaciones o logros. Busca más de Dios. Porque en su presencia, incluso el desierto canta. La verdadera felicidad no es ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio del dolor. Muchos piensan que ser feliz significa evitar el sufrimiento, pero la Biblia presenta una felicidad más profunda, aquella que nace en la prueba, no a pesar de ella, sino a través de ella. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando caigan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Observa, no dice soporten con resignación, sino tengan por sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba no es el fin, sino el quizón donde se refina la fe. Y en esa fe refinada, brota una alegría que el mundo no entiende. Job, tras perderlo todo, no perdió su confianza: aunque me mate, en él esperaré, Job 13:15. ¿Cómo? Porque su felicidad no estaba en lo que tenía, sino en quien era su Redentor. Así también tú, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor, si tienes a Dios, tienes fundamento. Y en ese fundamento, florece una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El mundo ofrece felicidad condicional: serás feliz si tienes éxito, si eres amado, si alcanzas tus metas. Pero Dios ofrece una felicidad incondicional: serás pleno porque yo soy contigo. Esa diferencia es abismal. La primera depende de circunstancias cambiantes, la segunda, de una persona inmutable. El salmista lo expresó así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción para siempre es Dios. Salmo 73:26. No dijo mi riqueza es mi porción, ni mi salud me sostiene, sino que reconoció a Dios como su única herencia suficiente. Esa es la revolución del alma que ha encontrado su centro en el Altísimo. Ya no busca afuera lo que ya posee adentro, la comunión con el Creador. Y en esa comunión, descubre que la verdadera riqueza no se cuenta en bienes, sino en gracia, no en posesiones, sino en promesas. Por eso, un creyente en una celda oscura puede cantar con más gozo que un rey en un palacio vacío. Dios no te llama a una vida sin pruebas, sino a una vida con gozo en medio de ellas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No prometió ausencia de dolor, sino presencia victoriosa. Y en esa presencia, incluso el sufrimiento adquiere sentido. Porque quien tiene a Dios no ve la prueba como castigo, sino como oportunidad para profundizar su fe. Ana, la madre de Samuel, lloraba en el templo porque su vientre estaba cerrado. No tenía hijos, no tenía reconocimiento, pero tenía fe. Y en su dolor, oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó. Y no solo le dio un hijo, sino un profeta que cambiaría la nación. Su felicidad no nació cuando recibió lo que pedía, sino cuando entregó su dolor a aquel que todo lo puede. Así también tú, tu gozo no depende de lo que te falta, sino de lo que ya tienes en Cristo. Si este mensaje ha tocado una fibra en tu corazón, no lo guardes para ti. Tal vez hoy mismo alguien cercano a ti está buscando felicidad en relaciones sotas, en cuentas bancarias vacías o en sueños frustrados. Comparte esta verdad: ser feliz no es tenerlo todo, es tener a Dios.
La verdadera felicidad no se construye sobre lo que el mundo ofrece, sino sobre lo que Dios garantiza. En medio de una cultura que celebra la acumulación, el creyente descubre una paradoja liberadora: cuanto menos depende de lo temporal, más experimenta la plenitud eterna. Jesús lo expresó con claridad: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, Juan 14:27. La paz del mundo es frágil, condicional, efímera. La paz de Cristo es inquebrantable, incondicional, eterna. Y en esa paz nace una felicidad que no se mide por logros, sino por fidelidad, no por posesiones, sino por presencia. Porque cuando el alma reconoce que Dios es suficiente, deja de mendigar aprobación, riqueza o reconocimiento. Ya no necesita demostrar nada, porque su identidad está sellada en el cielo. Así, incluso en la escasez, el corazón canta. Incluso en la soledad, el espíritu descansa. Porque quien tiene a Dios no carece de nada esencial. Todo lo demás, salud, recursos, relaciones, son bendiciones añadidas, no fundamentos. Y en ese orden correcto, florece una alegría que el mundo no puede dar ni arrebatar. Dios no llama a sus hijos a una vida de privación, sino a una vida de prioridades. No dice renuncia a todo, sino ponme en primer lugar. Porque cuando Él ocupa el trono del corazón, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El salmista lo entendió: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, Salmo 16:8. No dijo porque tengo riquezas, ni porque todo me sale bien, sino porque está a mi diestra. Esa es la fuente de estabilidad. Esa es la raíz de la verdadera felicidad. Por eso, un creyente en una prisión puede escribir cartas de gozo, mientras un millonario en un palacio lucha contra la depresión. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la comunión. Y en esa comunión, hasta el dolor adquiere propósito, la prueba se convierte en testimonio, y la espera se transforma en adoración. Así que, si hoy te sientes insatisfecho, no busques más cosas. Busca más de Él. Porque en su presencia, descubrirás que ya tienes todo lo necesario para vivir en plenitud, incluso en medio del desierto. El mundo promete felicidad a cambio de éxito, pero Dios ofrece gozo a cambio de entrega. Y esa entrega no es pérdida, es ganancia. Pablo nos resumió así: lo tengo por basura, para ganar a Cristo, Filipenses 3:8. No dijo lo lamento, ni lo extraño, sino que consideró todo lo anterior como polvo frente al tesoro de conocer a Jesús. Esa no es una renuncia amarga, sino una elección gozosa. Porque cuando el alma encuentra su centro en Dios, todo lo demás pierde su poder de seducción. Las comparaciones cesan. La envidia muere. La ansiedad se disipa. Y en su lugar, nace un contentamiento profundo que no depende de lo externo, sino de la certeza de quien sostiene tu vida. Así, incluso en la adversidad, el corazón puede decir: aunque la higuera no florezca, yo me regocijaré en Jehová, Habacuc 3, 17-18. Esa es la felicidad que el mundo no entiende, pero que todos anhelan sin saberlo. Dios no te pide que ignores el dolor, sino que lo ofrezcas como acto de fe. La verdadera felicidad no niega la realidad del sufrimiento, la redime. Jesús mismo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, Hebreos 12:2. No evitó el dolor, lo atravesó con los ojos fijos en el propósito eterno. Así también tú, tu gozo no depende de que desaparezcan las pruebas, sino de que en ellas veas la mano de Dios trabajando. Ana lloraba en el templo, pero su lágrima fue semilla de profecía. José fue vendido como esclavo, pero su fidelidad en la sombra lo llevó al palacio. David fue perseguido como criminal, pero su confianza en el Señor lo sentó en el trono. En cada caso, la felicidad no vino antes del valle, sino a través de él. Porque quien tiene a Dios no teme el valle, sabe que allí también camina con él. Y en esa compañía, hasta la oscuridad se vuelve luminosa. Si este mensaje ha encendido una chispa de paz en tu corazón, no la dejes apagar. Tal vez hoy mismo estabas buscando satisfacción en lo externo, y Dios te trajo aquí para recordarte: hijo, no necesitas más. Solo necesitas más de mí. Dios no promete una vida sin carencias, pero sí una vida con suficiencia en Él. En un mundo que mide el valor por lo que se posee,
el creyente encuentra su identidad en lo que ha recibido: gracia, perdón, propósito y presencia divina. Pablo, escribiendo desde una prisión, declaró con autoridad espiritual: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No dijo todo lo tengo, sino todo lo puedo, porque su fuerza no venía de sus circunstancias, sino de su comunión con el Señor. Esa es la paradoja del reino: en la debilidad florece la fortaleza, en la escasez se revela la provisión, en la soledad se experimenta la compañía más íntima. Porque cuando todo lo externo se desvanece, lo eterno se hace visible. Y en ese espacio sagrado, donde el alma deja de aferrarse a lo temporal, descubre que ya tiene todo lo necesario para vivir en paz, gozo y plenitud. Así que, si hoy te sientes vacío, no busques llenarte con más posesiones, relaciones o logros. Busca más de Dios. Porque en su presencia, incluso el desierto canta. La verdadera felicidad no es ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio del dolor. Muchos piensan que ser feliz significa evitar el sufrimiento, pero la Biblia presenta una felicidad más profunda, aquella que nace en la prueba, no a pesar de ella, sino a través de ella. Santiago 1, 2-3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando caigan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Observa, no dice soporten con resignación, sino tengan por sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba no es el fin, sino el crisol donde se refina la fe. Y en esa fe refinada, brota una alegría que el mundo no entiende. Job, tras perderlo todo, no perdió su confianza: aunque me mate, en él esperaré. Job 13:15. ¿Cómo? Porque su felicidad no estaba en lo que tenía, sino en quien era su Redentor. Así también tú, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor, si tienes a Dios, tienes fundamento. Y en ese fundamento, florece una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El mundo ofrece felicidad condicional: serás feliz si tienes éxito, si eres amado, si alcanzas tus metas. Pero Dios ofrece una felicidad incondicional: serás pleno porque yo soy contigo. Esa diferencia es abismal. La primera depende de circunstancias cambiantes, la segunda, de una persona inmutable. El salmista lo expresó así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción para siempre es Dios. Salmo 73:26. No dijo mi riqueza es mi porción, ni mi salud me sostiene, sino que reconoció a Dios como su única herencia suficiente. Esa es la revolución del alma que ha encontrado su centro en el Altísimo. Ya no busca afuera lo que ya posee adentro, la comunión con el Creador. Y en esa comunión, descubre que la verdadera riqueza no se cuenta en bienes, sino en gracia, no en posesiones, sino en promesas. Por eso, un creyente en una celda oscura puede cantar con más gozo que un rey en un palacio vacío. Dios no te llama a una vida sin pruebas, sino a una vida con gozo en medio de ellas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No prometió ausencia de dolor, sino presencia victoriosa. Y en esa presencia, incluso el sufrimiento adquiere sentido. Porque quien tiene a Dios no ve la prueba como castigo, sino como oportunidad para profundizar su fe. Ana, la madre de Samuel, lloraba en el templo porque su vientre estaba cerrado. No tenía hijos, no tenía reconocimiento, pero tenía fe. Y en su dolor, oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó. Y no solo le dio un hijo, sino un profeta que cambiaría la nación. Su felicidad no nació cuando recibió lo que pedía, sino cuando entregó su dolor a aquel que todo lo puede. Así también tú, tu gozo no depende de lo que te falta, sino de lo que ya tienes en Cristo. Si este mensaje ha encendido una chispa de paz en tu corazón, no la dejes apagar. Tal vez hoy mismo estabas buscando satisfacción en lo externo, y Dios te trajo aquí para recordarte: hijo, no necesitas más. Solo necesitas más de mí. Ahora, antes de seguir adelante, tómate un segundo. Comenta: Dios es mi felicidad si has descubierto que en Él tienes plenitud, incluso en escasez. Dale like si necesitabas este recordatorio celestial hoy. Suscríbete y activa la campanita,
porque cada semana compartimos mensajes que no solo iluminan la mente, sino que sanan el alma y reorientan el corazón hacia lo eterno. Porque juntos caminamos en fe hasta que el mundo vea que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se recibe de rodillas ante el trono de la gracia.